muchísimas gracias por llamarnos. No, muchas gracias a ti, Aurora, y muy buenas tardes. Sí, tardes, noches. Gracias. A todos los auditores. Gracias, me da mucho gusto escuchar voces inteligentes de mujeres como tú. Que es, gracias. De veras honran este programa. Muchísimas gracias, Flor. Gracias a ti, gracias. Aquí lo importante, ella está en la Comisión de Hacienda. Te iba a preguntar, diputada, hemos estado hablando precisamente sobre si en Sonora hay las condiciones para el incremento, para el crecimiento del salario mínimo. Y ya hemos tenido voces del empresariado, de las propias confederaciones de trabajadores, pero vemos que el salario mínimo está atado precisamente a precios diseminados en cientos de leyes y reglamentos para que, en este caso, el salario mínimo no se incremente, pero ya el Congreso de la Unión aprobó la parte de ratificar la desacción del salario mínimo. ¿Sonora le va a entrar a esto, diputada? Bueno, de hecho, el día de hoy, Aurora, ya se votó en la Comisión de Gobernación. Excelente. El tema de la desindexación del salario mínimo. Para nosotros, los mexicanos, este hecho que ya se hizo a nivel federal y que lo tenemos que ratificar todos los estados del país, este hecho es de verdad un parteaguas histórico en nuestro país. Como tú sabes, el salario mínimo está indexado en todas nuestras economías y en todas nuestras leyes, reglamentos y también en nuestro sistema financiero. Está el salario mínimo para las multas, sanciones, para créditos, para cobranzas, para hipotecas. Entonces, todo esto ha generado que el salario mínimo no pueda irse incrementando de acuerdo a los mercados financieros o a las necesidades de nuestro país, porque generaría una inflación tremenda el aumentarlo por la indexación que tiene con varias economías en nuestro país. Si tú subieras el salario mínimo, se te suben todas las multas, todas las sanciones, todos los créditos, nuestras tasas de interés. Finalmente, este hecho que se está haciendo en el país, histórico, va a generar una liberación del salario mínimo, donde le va a dar una identidad propia al salario mínimo. No va a estar acotado, como está ahorita, no va a ser rehén, diputada. No va a ser rehén de todo un sistema económico en el país. Y eso significa que vamos a tener libertad de poder ir en aumentos del salario mínimo en base a las necesidades de nuestros trabajadores, sin tener necesariamente que se despunte la inflación. Si tú subieras ahorita el salario mínimo, hasta la canasta básica se te aumentaría. Los alimentos han crecido mucho más, el precio de los alimentos han crecido exponencialmente más que el salario mínimo. Así es. Y es exactamente por lo mismo, por el tipo de economía que tenemos basada en una medida que se llama salario mínimo. Diputada, obviamente al Congreso, todos esperamos que este Congreso legisle para la competitividad, para un modelo económico enfocado al desarrollo económico y calidad. ¿Qué se tiene que, desde el punto de vista de legislación del Congreso, qué se tiene que legislar precisamente para que nuestros trabajadores realmente restablezcan su poder adquisitivo tan abandonado, porque se ha pauperizado el salario y la gente realmente está en una situación muy complicada, sobre todo ahora actualmente, que Sonora está en un mercado interno constreñido, aunque obviamente la exportación sigue fuerte y hay unos sectores como la exportación sigue creciendo. Pero ¿qué se tiene que hacer desde ustedes, desde esa trinchera del Congreso? Mira, primero que nada que tenemos que ver que en nuestro país una de las reformas más importantes fue la reforma laboral. La reforma laboral y la reforma financiera, la reforma fiscal. Esas están generando las acciones necesarias para que nuestro país genere la economía necesaria para poder tener competitividad, como tú dices, para poder tener producción, para poder tener un salario mínimo remunerado, el trabajo de nuestros trabajadores que pueda ser bien remunerado. Y yo creo que en nuestro estado tenemos que reactivar la economía a través de las obras y de las acciones que se hagan, no necesariamente en base a leyes o reglamentos que
necesidad de tanta reglamentación. Al final del día creo que lo que debemos de hacer es actualizar nuestro marco legislativo para ir acorde con las necesidades internacionales, porque ya estamos en una economía mundial, ya no podemos hablar de economías nada más de nosotros manejamos mucho la exportación, nuestro Producto Interno Bruto tiene que crecer por encima del crecimiento nacional para poder mejorar la economía de nuestro estado. Así es, diputada, usted está muy inmiscuida y ha estado muy de cerca viendo el presupuesto del 2016. ¿Qué privilegia el presupuesto del 2016 hablando de este interesantísimo tema que es el desarrollo económico? Fíjate que algo muy importante para el estado o para la reactivación de la economía de nuestro estado es el tema de la infraestructura. El tema de la infraestructura es fundamental para nuestro estado y para todo el país. El generar infraestructura, el generar obras de infraestructura en nuestro estado, ya sea tanto de las conexiones carreteras, que son conectividad al final del día, donde podamos mejorar, donde tengamos obras como hospitales, escuelas, centros de trabajo. Eso te reactiva la economía. Por cada empleo que tú generas en obra pública, se generan 5 indirectos. Es por eso tan importante crear esa plataforma de inversión pública para que empecemos a detonar la economía y que entonces podamos tener derramas económicas en todas las ramas. No nada más en la industria de la construcción, sino también en el tema del agua, en el tema agrícola, en el tema ganadero. Creo que en el tema minero, Sonora, que es tan importante la minería para Sonora. Creo yo que con el presupuesto está basado, primero que nada, estamos tratando de que el crecimiento del estado económico sea por encima de la media nacional. O sea, que estemos creciendo entre el 3.5 y el 4% en el estado. A nivel nacional se tiene una programación de 2.6 a 3.4, más o menos, o a 3. Entonces nosotros tenemos que lograr que el estado crezca un poco más de la media nacional para reactivar, porque ahorita estamos en un estado colapsado financieramente, donde no hay economías, donde no hay derrama económica, donde no tenemos productividad, donde la gente no lo siente en sus bolsillos. Así es. El capital o la liquidez, y para eso se requiere tener una inversión pública muy fuerte, donde ahorita el presupuesto, fíjate, casi más del 60% de la inversión del presupuesto es en inversión pública. Diputada, esto sí. significa que el 60% tiene que ir creciendo. Diputada, le agradezco mucho, ya me está diciendo que nos vayamos al final del programa. Yo, diputada, la quiero invitar porque este tema es trascendental. Tenemos que trabajar, el presupuesto tiene que realmente transparentarse y déjame decirle, los empresarios me dijeron que le preguntara a usted porque sabía que venía usted el asunto de la deuda, pero se la debo. Se la debemos. Se la debemos, diputada, porque sí me dijeron, pregúntele a la diputada en relación a la deuda. Pero le agradezco mucho, diputada Flor Ayala, que se haya tomado el teléfono. Muchas gracias. Con mucho gusto, Aurora, te estaremos en tu programa. Ojalá la podamos tener aquí en cabina, diputada. Muchísimas gracias. Claro que sí, ahí estamos, ya es un hecho. Gracias, diputada. Gracias.